domingo, un juez de Bogotá declaró legal la captura tanto de Nicolás Petro como de su exesposa. Para conocer a qué se enfrenta el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, nos enlazamos con Fabio Umar. Él es abogado penalista y bueno, tiene implicaciones importantes en materia política. Fabio, vaya, otro asunto complicado para el presidente Gustavo Petro. Hola, muy buenas tardes. En efecto, esto es una carga de profundidad para el gobierno de Gustavo Petro, lo afecta en lo personal. Por supuesto, es su hijo acusado de unos delitos tremendamente graves, delitos que tienen vinculación directamente con la campaña presidencial de Petro. Y bueno, vamos a ver porque el caminado se le enreda profundamente al presidente Gustavo Petro. Ya hay quienes dicen que, por ejemplo, el presidente no podrá entregar una terna para fiscal general por estar involucrado su hijo en estos asuntos. Y eso debe ocurrir en los próximos meses. Si hubo la entrega de dinero, ¿a quién fue a parar? Esa es parte de unas preguntas. Si es que llegó a la campaña de Gustavo Petro, dicho dinero tuvo que haber sido registrado, cosa que no sucedió. Vaya, está enturbiado el camino judicial y político, por supuesto. ¿A qué se podría enfrentar el presidente? Judicialmente el presidente no tiene ninguna dificultad porque nadie, absolutamente nadie ha dicho que el presidente se hubiera enriquecido él como persona natural. Sin embargo, por supuesto, el presidente ya emitió una declaración casi que dejando a su suerte a su hijo, diciendo que le desea la mejor de las suertes en este episodio, con lo cual la lectura que hemos dado todos los analistas políticos es que entrega su hijo a las manos de la justicia, anuncia que no va a intervenir como corresponde, que por supuesto no lo puede hacer, y finalmente el presidente ya encuentra una carga de profundidad a su proyecto político que siempre se fundamentó en la lucha contra la corrupción. Recordemos que Gustavo Petro, cuando fue opositor de Álvaro Uribe, fue tremendamente duro, porque los hijos del expresidente Uribe fueron en su momento Sí. cuestionados y nunca vinculados a un proceso. Sí, el golpe político es muy fuerte. Ahora, ¿a qué enfrentaría Nicolás Petro? Son acusaciones, son delitos graves en Colombia, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Son delitos sumamente graves que podrían, en caso de que se encontrara responsable por los dos delitos, tener una pena de aproximadamente 12, 14, hasta 18 años de prisión. Es decir, estamos hablando de unos delitos que no dejan tranquilo a nadie, no son delitos de fácil explicación, son delitos que además tienen una connotación social muy complicada porque son delitos que tradicionalmente, históricamente, se le han endilgado a narcotraficantes, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, y ahora él que es diputado, él es funcionario de la gobernación de una de las instituciones públicas en la costa colombiana de la costa caribe colombiana, pues por supuesto que le afecta seriamente. Él es diputado en este momento, con lo cual tiene que explicar el origen del dinero, porque los diputados, al igual que todos los funcionarios, solo pueden gastar lo que ganan, que proviene de sus ingresos como funcionarios. Y parece que aquí hay un desfase muy, muy significativo. La situación no es para nada fácil en contra del presidente Gustavo Petro y por supuesto de su hijo, que puede verse privado de la libertad. Aparentemente tienen pues documentos importantes, tienen un computador, según se ha podido indagar, y también pues equipos de telecomunicaciones que podrían servir como prueba para la fiscalía. Te preguntaría en el caso de la exesposa de Nicolás Petro, aparentemente todo esto surge a raíz de unas entrevistas que ella dio a un medio de comunicación y tal vez de manera inocente, y de ahí se desprende una serie de investigaciones. Ella podría tener alguna especie de acuerdo con la fiscalía. ¿Ves por ahí, digamos, la salida de ella? Eso creemos todos quienes hemos analizado el proceso desde la barrera. Por supuesto que no conocemos las piezas reservadas, pero este proceso se inicia porque ella decide ventilar en los medios públicos, en la revista Semana, una revista de muchísima penetración y muchísimo, Sí. muchísimo peso político, unos chats, unas conversaciones de WhatsApp donde se dicen unas cosas tremendamente complicadas de explicar, se hablan de dineros en efectivo, de críticas que hace la familia de Nicolás Petro a la casa en la que viven porque dicen que parece una casa de mafioso. Bueno, unas conversaciones que suceden en el seno de la intimidad matrimonial, pero que reveladas, pues por supuesto, ameritaran, como en efecto sucedió,
una investigación de la Fiscalía. Ella seguramente será objeto de algún trato benévolo por parte de la Fiscalía para que entregue esa información. Y bueno, ese puede ser el fin de Gustavo Petro como un proyecto político en Colombia si uno de sus hijos es condenado. Sí lo ves de plano. Por supuesto, por supuesto. Sería el fin del proyecto político de Gustavo Petro porque él se ha mostrado como un líder impoluto en temas de corrupción, crítico de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, crítico de ese tipo de prácticas y que uno de sus hijos termine recibiendo toneladas de dinero en efectivo, que probablemente entraron a la campaña, pero no podemos descartar que el hijo del presidente decía que las iba a dar a la campaña y se las quedaba, lo cual todavía es más oscuro. Entonces, por supuesto que esta es una carga de profundidad para el presidente Gustavo Petro y lo va a arrinconar aún más. Ya se encuentra herido, digamos, su proyecto político por una serie de vicisitudes. Pero si esto llega a avanzar como creemos que puede avanzar, el presidente Petro tiene un panorama supremamente complicado. La agenda política colombiana se resiente con esto. Estamos a un par de meses de las elecciones regionales donde el proyecto político de Gustavo Petro no tiene buenos números, no tiene buenas expectativas y puede que estemos viendo el final del proyecto político. Vamos a ver. Bien, ¿esto puede durar meses? ¿Cuánto puede durar un proceso así, Fabio? Si no hubiera aceptación de cargos, si no hubiera alguna finalización inesperada del proceso, podría tomarse unos 3 o 4 años. Recordemos que el actual fiscal general, su periodo se vence aproximadamente en 6, 7 meses, con lo cual el próximo fiscal general será quien lleve el grueso de este proceso. Y ese fiscal general, el próximo, lo tiene que ternar Gustavo Petro, tiene que ofrecerle, presentarle una terna de ciudadanos de 3 abogados o abogadas a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay personas, entre ellas yo, que sostenemos Bien. que el presidente Gustavo Petro se encuentra inhabilitado para presentar la terna de fiscal general. Y eso, por supuesto, no lo preveía la ley. No hay mecanismo institucional para salir de este problema y Colombia va a entrar en una fricción significativa en unas semanas, probablemente por estos hechos. Muy bien, pues fue interesante escucharte, Fabio. Te agradezco mucho, Fabio Umar, es abogado penalista de Colombia y seguiremos sin duda este tema. Gracias, hasta pronto, gracias por estar con el auditorio.